Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro video breve con algunas ideas sobre los cambios que se plantean en diseño del corte en vigas esbeltas en el código ASI 318 versión 2019. Oportunamente, cuando estudiamos este tema, vimos que para vigas esbeltas, definíamos vigas esbeltas aquellas arbitrariamente, no aquellas en que la relación de la luz a salvar entre apoyos y la altura fuese mayor de 8. En general denominábamos de esta manera aquellos elementos que seccionalmente se cumpliera que aplicadas las cargas, las secciones inicialmente planas se mantuvieran planas. Rotando, ¿no? O deformándose, pero se mantuvieran planas, hipótesis de Bernoulli-Navier. Sobre los ensayos sistemáticos sobre este tipo de elementos que desarrollamos oportunamente, permitieron arribar a conclusiones para vigas sin armadura de corte que marcaban que la cantidad de parámetros de los cuales dependía la resistencia para generarse la primera fisura diagonal asociada con la inminente falla por corte, dependía de una serie de parámetros bastante numerosos. La forma de la sección, la relación de esbeltez, justamente L sobre H, el tipo de ubicación de las cargas, la resistencia del hormigón F'C a compresión y a tracción, expresada a tracción a través de las expresiones empíricas como la raíz de F'C, la adherencia a acero-hormigón, la distribución y cuantía de la armadura longitudinal, que en esta última versión del código ASI 318 se le da una importancia mayor, la cuantía y tipo de armadura transversal, básicamente los estribos, los esfuerzos axiales actuantes en la pieza, sea de compresión, que favorecen el fenómeno, o sea de tracción, que lo reducen, y el tamaño del elemento, que es otra cuestión que surge como relevante y aparece en las ecuaciones de diseño en esta última versión del código ASI 318. O sea que tenemos un mecanismo resistente que es espacial. Si bien muchas veces desde el punto de vista teórico lo abordamos inicialmente hablando de las tensiones de tracción y compresión y evaluándolas en una primera instancia como si el material fuera elástico y homogéneo. Por ejemplo, una viga con estas características, con una carga uniforme, tendría estas isostáticas de tracción en línea llena y de compresión en línea punteada. Nosotros, después de desarrollar los ensayos, lo que definíamos es que los esfuerzos que condicionan el diseño del corte son las tensiones principales, llamados esfuerzos de tensión diagonal, que surgen justamente de la combinación de esfuerzos cortantes y de flexión. Cuando desarrollábamos el ejemplo de la viga sin armadura de corte, arribábamos a un esquema de equilibrio de este tipo. R sería la reacción de apoyo, P sub 1 el sistema de cargas aplicadas, y entonces veíamos que en la situación de falla había una zona superior de hormigón comprimido no fisurado que aportaba el corte BCI. A través de la fisura se generaba un efecto friccional, ¿sí? Una fuerza de interfase BCI, y a través de la armadura de flexión traccionada se generaba una fuerza que contribuía al corte B sub D efecto dovela. O sea que el esfuerzo interno al corte, entonces, estaba compuesto por la sumatoria de estas tres componentes, BCI, B sub I y B sub D. Fuerzas de interfase a través de la fisura potencial, en el cual, por ejemplo, la naturaleza de los agregados tiene una incidencia también, y la fuerza de dovela se ve abajo, que cruza la fisura, y en la medida que esa cuantía de armadura sea más elevada, impide que la fisura crezca con mayor rapidez y ascienda, ¿sí? Y se separen las caras entre la fisura en mayor medida, disminuyendo la fuerza de interfase y reduciendo la fuerza B sub I superior de hormigón comprimido.
BCI está graficado en este esquema de falla de esta viga, y entonces si la viga tiene armadura de corte, que es lo habitual, aparece como esfuerzo de corte interno los tres primeros términos que mencionamos, BCI, B sub I, B sub D, que están asociados con el hormigón, más BS, que es el aporte al corte de los estribos de corte que hemos colocado según cálculo. Otro tipo de falla que se puede producir, como oportunamente lo estudiamos, es en vigas de almas delgadas, con fuertes solicitaciones, típico de vigas premoldeadas, a través de las bielas comprimidas de hormigón, y eso lo controlamos, ya veremos en el código, estableciendo un límite al esfuerzo nominal que puede tomar una determinada sección. Entonces, como oportunamente dijimos, es poco práctico intentar cuantificar el aporte del hormigón al corte de la zona no fisurada, la dobel, el esfuerzo de dobel y la fuerza de interfase. La sumatoria de esos tres términos la llama el código ASI 318 BC. BC es el aporte que toma de corte el hormigón. Y BS es el aporte que le adiciona la armadura de corte que se haya colocada. Hay estructuras en particular como las bases aisladas, losas apoyadas sobre vigas, que lo más frecuente es que no tengan armadura de corte, o lo más económico. En esos casos BS en principio no aparecería, y todo el corte exterior tendría que ser tomado preferentemente por BC. O por ejemplo un muro cantilever en altura, ¿sí? En ese caso se trata de que todo el corte sea tomado por la componente del hormigón B sub C. Entonces ahora vamos a hablar muy brevemente del enfoque del código ASI 318-2019 sobre el tema de diseño de estos elementos. Bueno, en el capítulo 22 trata este tema, entre otros. Primero debemos mencionar que para evitar la falla de las bielas comprimidas, la expresión 22512, BU menor o igual que la expresión que vemos, donde aparece Φ como el factor de reducción, es la que controla, ¿sí?, la falla por compresión diagonal y limita la fisuración por corte. Después menciona naturalmente que para evaluar el BC disponible, hay que analizar si los efectos de la tracción axial generada por las deformaciones impuestas y la retracción, ¿sí?, no son significativos, y si eventualmente pensamos que lo son, considerar el aporte de BC como cero. Una cuestión que aparece como novedad es que en el caso de elementos solicitados a corte biaxial, como por ejemplo suelen ser las columnas, menciona que a nivel correlacionando no fuerzas de corte sino tensiones de corte, si las tensiones de corte según X sobre mayoradas BU sobre Φ por BNS, BN es la fuerza nominal, es menor que 0,5 y lo mismo ocurre respecto de I, quiere decir que no hay una alta intensidad en ninguna de las dos direcciones de corte y por lo tanto pueden ser analizadas en forma independiente. Si alguna de las dos no cumple con esta condición, entonces hay que verificar, aparte del corte en ambas direcciones, la ecuación de interacción 22,5,1,11 BUX sobre Φ por BNX más BUI sobre Φ por BNI menor o igual que 1,5. Respecto del corte, preferentemente para miembros no pretensados, en vigas, la definición de BC, tenemos lo siguiente. Para vigas que tengan AB mayor que AB mínimo, ¿qué decimos con esto? Que cuenten con una armadura de estribos de corte o armadura de corte mayor que la cantidad mínima que establece el reglamento. Si existe pero es menor que la mínima, se va al renglón C. Entonces, en general las vigas cuentan todas deben contar con una B mayor que B mínimo. Entonces se pueden aplicar cualquiera de las dos ecuaciones que vemos A o B
Preferentemente se sugiere aplicar por sencillez la A, no es la más precisa. Aparece la componente NU sobre 6AG, donde NU es el esfuerzo axil, si es compresión es positivo y si es tracción es negativo. Y ahí es donde decíamos, si el esfuerzo NU es significativo, adoptar BC igual a 0. Y la ecuación C sería para elementos que no cuenten con armadura de corte o que la armadura de corte dispuesta sea menor que la mínima. La ecuación C incorpora ρ sub W, que es la cuantía de la armadura traccionada, a la potencia 1 sobre 3, ¿sí? Un tercio, y el factor lambda S del cual vamos a hablar ahora. Entonces, la mención respecto de estas ecuaciones, A, B y C, es que BC no se debe tomar mayor que 0,42 de lambda por raíz de F'C W por D. Sabemos que W es el ancho, D es la altura útil, y lambda tiene que ver con la densidad del hormigón. Para hormigones de densidad normal vale 1. El factor lambda S es el factor efecto tamaño, ¿sí? Y se expresa como la raíz de 2 sobre 1 más 0,04 de D, altura útil, en milímetros, menor o igual que 1. El efecto tamaño comienza a reducir la resistencia del elemento a partir de que D cobre valores mayores que 25 centímetros, altura útil. Ensayos demostraron, y ya lo habían demostrado previamente, lo que pasa que se terminó de verificar, digamos, que en la medida que la altura de la viga se incremente, una viga de 40 centímetros sin armadura de corte y una de 80, no va a tener la de 80 el doble de resistencia que la de 40, a igualdad de las demás variables, ¿sí? Hay un efecto que es el efecto tamaño que tiende a reducir paulatinamente la resistencia, el aporte de BC en la medida que la viga tenga una altura mayor. Entonces se plantea mediante este coeficiente. A su vez, investigaciones de diferentes autores, como podemos ver, abajo está la de Angelakos, un gráfico con diferentes cuantías longitudinales de vigas, demuestran que la variable cuantía longitudinal de la armadura es una variable importante y que contribuye a incrementar el valor de BC potencialmente. Y entonces aparece ρ sub W elevado al 1/3. En la medida que la cuantía es baja, esto incide fuertemente en el valor de BC máximo que podamos obtener. Básicamente influye en todo elemento tipo viga, ¿no? Pero los resultados se van a visualizar mejor en aquellos elementos tipo base aislada, base combinada, platea de fundación, losa armada en una dirección, en donde se deba verificar, donde la cantidad de estribos a colocar sea menor que la mínima o sea nula. Entonces, esta es la ecuación que utilizábamos en ese caso y ahí se aplica el factor ρW. Para elementos como losas, se aplica adicionalmente el factor lambda S. Para elementos como bases aisladas, plateas de fundación, se puede adoptar lambda S igual a 1. Después hay aclaraciones naturalmente sobre cómo definir el valor de armadura a establecer en la cuantía ρW. ρW va a ser AS dividido BW por D. Ahora, ¿qué altura desde la cara inferior de la viga, si es momento positivo, podemos considerar que esa armadura que está incluida en esa altura se pueda computar para la cuantía? Entonces nos dice, puede tomarse como la suma de las áreas de las barras longitudinales localizadas a más de 2/3 de la altura total del miembro, alejada de la fibra extrema de compresión. Como comentario adicional, para vigas, para columnas circulares, ¿sí?, solicitadas a corte, hay una serie en el 22522 de aclaraciones respecto de cómo adoptar el diámetro, cómo adoptar la altura útil D, 0,8 veces el diámetro, ¿sí?, y cómo adoptar BW para secciones macizas igual al diámetro, ¿sí?, y para secciones anulares igual a 2 veces el espesor de la pared.
Entonces, estos son los cambios más relevantes en cuanto al diseño del corte unidireccional. El bidireccional punzonado ya lo hemos mencionado en otro video. Lo que vamos a desarrollar en un futuro próximo son algunos ejemplos de aplicación para ver qué tanto impactan estos cambios en el diseño práctico, ¿sí? Bueno, esto era todo. Gracias por su compañía. Nos vemos en el próximo.